Ya, vamos a recordar de que en la clase anterior estuvimos viendo la relación entre dos conceptos. ¿Alguien recuerda qué concepto estuvimos viendo? Hagamos relación temporal. ¿Qué estuvimos hablando en la clase anterior? ¿Alguien que estuvo? Paula, ¿recuerda de qué estábamos hablando en la clase anterior? Eran dos conceptos fuertes o dos ideas fuertes que hablamos, que parecían que eran lo mismo, pero no eran lo mismo, entendimos. Me acuerdo, pero no me acuerdo cómo para explicarlo. Pero eran dos conceptos que eran similares en el papel, pero que cuando empezamos a discutir nos dimos cuenta que eran distintos en el ámbito que lo vamos a aplicar. Y es lo opuesto a olvidarse. Ah, la memoria La memoria, muy bien. y la Eh, historia, ¿cierto? Sí, sí, creo que sí. Se ganó mi reacción ahí. Su aplauso, muy bien, y su like. Efectivamente, habíamos hablado respecto a estos dos conceptos que eran la memoria y la historia. Ahora, ¿qué recordábamos respecto a lo que funcionaba como definición de estos conceptos? ¿Qué recuerdan? ¿Eran iguales? ¿Eran distintos? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la semejanza? Tan una La hoy día. memoria era como un factor para la historia. Ya, sí, la memoria estaba inserto dentro de la historia. ¿Y qué es lo que lo hace distinto a la memoria de la historia? Vamos a preguntarle a otra persona para que no sea una discusión de dos. Vamos a preguntarle a la Nara. Nara, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que es la historia versus la memoria? Me acuerdo que habíamos hablado de que la memoria era como algo más, o sea, más como podría ser un poco más subjetivo y la historia es algo como más, como una conclusión a la que se llega. Podría ser. Sí, hay No algo de sé cómo verdad, explicarlo. hay algo de verdad en lo que dice, no es la verdad plena, pero hay algo de verdad. Habíamos mencionado que la memoria tiene que ver con el recuerdo, con este proceso de poder relacionar acontecimientos y que por lo general tienen un índole personal. A pesar de que podemos tener toda la misma memoria de un elemento o de un acontecimiento, pero tiene un índole emotivo personal, que eso lo hace subjetiva. Por decir, no va a ser lo mismo el asalto y toma del Morro de Arica para una persona que vive en Arica, que quizás tuvo familia que peleó en la Guerra del Pacífico, para una persona que vive en el sur de Chile. Quizás van a tener la misma memoria o el mismo recuerdo de ese acontecimiento, pero emotivamente y va a tener un sentido totalmente distinto para aquel que es ariqueño, que quizás tiene una conexión emocional con este acontecimiento, con este recuerdo, a otra persona que quizás no lo tenga. Ahora, respecto a la historia, para poder hacer el alcance y podamos recopilar esta información para avanzar con la clase hoy, habíamos mencionado que es la construcción y es la discusión en torno a qué cosas nosotros debiésemos o no debiésemos recordar, o qué cosas, en otras palabras, debiésemos hacer o no hacer memoria. Por eso que habíamos dicho que la historia es una construcción, entre comillas, como decía Nara, objetiva, en el sentido de que tratamos de generar un consenso de que todos puedan pensar y aceptar ese acontecimiento, pero en cambio la memoria tiene que ver con ese lado emotivo, con el sentimiento, con la emoción que nosotros podemos tener en base a la situación que se recuerda. ¿Ya? En base a esto, y ya haciendo esa aclaración, porque parece que todavía estamos volando bajo, siendo las 11:11, vamos a iniciar entonces la proyección de la clase de este día, que como dice ahí, tiene relación con lo que estuvimos viendo en la clase anterior, pero ahora vamos a hacer más énfasis en lo que es memoria y patrimonio. La clase anterior habíamos hablado sobre la historia y la memoria. También habíamos puesto en tapiz o en el tapete el concepto de patrimonio, pero el patrimonio lo tocamos así en forma bastante diagonal o visceral. Pero ahora en este momento, en esta clase, vamos a hablar más sobre el patrimonio, ya para poder entender este concepto
¿Y a qué nos referimos con patrimonio? Y tratar de buscar ejemplos prácticos dentro de lo que es nuestra región o nuestra realidad. Ya, entonces ahí está el objetivo. Vamos a reflexionar o a poder pensar en forma profunda sobre la importancia del patrimonio y de los diversos tipos de patrimonio. Nos vamos a dar cuenta de que existe más de un patrimonio y la forma en que estos se adquieren ya a nuestro sistema a través del conocimiento, como dice ahí, la conformación y la personalidad y la identidad del individuo. El patrimonio es patrimonio cuando las personas determinan que lo es, ¿ya? Porque si todo fuese patrimonio, imagínense, las mismas piedras que están debajo de nuestra casa podemos decir que es patrimonio. Debe tener un valor agregado, algo heredado, algo estipulado por parte del hombre o la mujer o de la sociedad o el ser humano para que éste llegue a ser el patrimonio, ya un objeto o un elemento. Vamos a solicitar a Said que me pueda ayudar con esta lectura. Vamos a entender en forma etimológica el concepto de patrimonio, ¿ya? Por favor, Said. Vale, perfecto. ¿Qué es el patrimonio? La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium, que significa recibido de nuestro Padre. El patrimonio es un regalo que recibimos de nuestros antepasados que debemos cuidar y preservar para entregarlo a nuestros descendientes. Said, consulta. ¿En qué otro concepto se ocupa esta palabra que hemos definido como patrimonio? ¿En qué otro ámbito? Eh, eh, mm, Estamos hablando ahora de uy, historia, ¿no? Pero ¿en qué otro sí, ámbito se utiliza? ¿la cultura? Ya, ¿y en qué otro ámbito? Porque estamos hablando de historia, cultura, pero ¿en qué Ah, otro ámbito cultura, ok. distinto? Mm, no sé, profe, no sabría decirle. Le doy pista. Usted va al banco, ¿no? ¿O ha ido al No, banco? sí, he ido, pero no regularmente, profe, no Ya. tengo... En el banco hay un concepto bancario que se utiliza el patrimonio. ¿Puede relacionar en qué consiste? Cuando escuché esa frase, no, es que estoy aumentando mi patrimonio. ¿A qué se refiere con eso? Sus, como la cantidad de dinero que va a obtener, no sé, profe. Sí, sí, tiene que ver con ¿Sí? dinero, pero no específicamente con dinero o divisa, que es el papel moneda, sino Ujú. más bien tiene que ver con los inmuebles, ¿no? Que tiene que ver con los casas, departamentos, negocios, empresas, cosas que te generen una plusvalía con el tiempo. Ya plusvalía quiere decir el valor agregado que tienen las cosas. Ahora, ¿ese es el concepto que queremos utilizar en la clase, piensas tú? En el sentido de lo que explico antes. Ujú. El concepto patrimonio, de acuerdo al tema bancario, ¿ese concepto nos ayuda con el tema de la materia que vamos a ver ahora o no aplica mucho? Yo creo que sí, pero no, o sea, no sé si tanto en cuanto, porque vamos a ver, yo creo que más que en cuanto a historia y cultura, pero yo creo que igual puede tener una parte importante. ¿Sí? ¿Y en qué parte se puede aplicar quizá o tenga relación? Me dijo inmuebles, ¿cierto? O Ujú. sea, en... Ah, ya. En esto, como los edificios como la estación ferroviaria, ¿a eso me refiero? Que esto también es como un patrimonio. Sí, ese es un Porque, ejemplo de patrimonio, sí. Quizás sí. como para orientarte un poco más, el concepto patrimonio que se utiliza en el lenguaje bancario versus el concepto patrimonio que vamos a utilizar en este lenguaje cultural o histórico, se relacionan porque en ambos el patrimonio se entiende por algo que es de valor. En un Ok. caso, en el caso del banco, se entiende que es de un valor económico, monetario, ¿cierto? Comercial. Sin embargo, el patrimonio, en el contexto cultural o histórico, no tiene que ver con un valor monetario, ¿cierto? No porque en cierto lugar va a adquirir un mayor o menor valor, sino tiene un valor en sí porque es una herencia, como dice lo que usted leyó, ¿cierto? Es algo que recibimos, ya sea de nuestros ancestros o que ha estado ahí siempre, y que el ser humano o las personas le dan un valor, ¿cierto? Como yo decía, una plusvalía, un valor que va creciendo con el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿se entiende más o menos el concepto de patrimonio Said, por su parte? Sí, ¿Ya? o sea, lo entiendo desde la perspectiva cultural y de la historia, pero en cuanto a lo que mencionó del banco, yo desconocía completamente ese aspecto. Ya. Yo lo comentaba solamente porque a veces cuando utilizamos una palabra o un concepto, muchas veces esas palabras o conceptos tienen diversos significados dependiendo del ámbito que uno lo utilice.
Entonces pensé en algún momento, pasó por mi cabeza loca de que habían escuchado esta palabra quizás cuando se habla de transacciones financieras o bancarias que se ocupa mucho. Por eso hice esta relación, pero qué bueno que se hizo este alcance. ¿Ya? Muchas gracias, Said. Ok, perfecto. Bacán. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al concepto patrimonio para que podamos avanzar bien? Porque si tenemos duda con lo que es patrimonio o lo estamos confundiendo con otros conceptos que quizás si lo buscamos en diccionario van a concordar, pero a modos prácticos no va a funcionar o no aplica a lo que estamos viendo, entonces sería bueno que si es que alguien tiene una duda o consulta respecto a este concepto de patrimonio, la haga ahora y no calle para siempre, como dice la expresión del matrimonio. ¿Duda o consulta entonces? Bueno, dicen que el silencio otorga, entonces vamos a dar entendido de que se tiene ya por superado este concepto de patrimonio. Y ahí yo les puse de fondo, ¿cierto? Nuestro imponente morro de Arica, bien localista yo. Vamos a entender de que el concepto patrimonio se construye bajo tres grandes aristas o tres grandes clasificaciones. Ya, una de estas, la primera que tiene que ver con, como decía o dice el título, el patrimonio natural. Para ello busqué una definición que se encuentra en la página de lo que es el gobierno de Chile respecto a lo que es el concepto de patrimonio natural. Vamos a pedir a ver a una dama, la Constanza Muñoz, si es que puede habilitar su micrófono, por favor. Bienvenida Ágata y Carlos, que no lo había visto también. La Constanza, profe, hola, hola. sí. Constanza, ¿me puedes ayudar con la construcción de este concepto del patrimonio natural, por favor, para poder ir entendiéndolo? Bueno, profe, patrimonio natural. Los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas o por un grupo de estas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. Muchas gracias, eh, Constanza. Consulta, ¿a ¿qué elementos que tú conozcas de la región puedes considerar que pertenece a esta clasificación de patrimonio natural que acabas de leer? El mismo morro Ya, el morro. ¿Y por qué un patrimonio natural? De acuerdo a lo que tú leíste, ¿qué características puede cumplir el morro? se puede notar como la belleza natural y el ámbito de la ciencia, el que sea como una montaña de roca tan grande, Ya, una formación geológica, quizás siendo más así específico, es. como tú le leíste acá, ¿cierto? Y que tiene más que un tema de de conservación de hábitat o de estudio científico, tiene, como tú mencionabas, la belleza natural. Entonces podemos decir que el morro, de acuerdo a tu ejemplo, es un patrimonio natural porque es una formación geológica y que se caracteriza por su belleza natural. Otros dos patrimonios que tú conozcas dentro de la región que correspondan a lo que es el concepto natural. Las... oh, no sé, profe. Mira, acá en la imagen aparece uno que es el salar de Surire, ya que, como dice el nombre, es un salar donde hay mucha sal. Hay la característica del salar es que hay dos elementos, agua y sal. Y también existen cierta fauna, principalmente flamencos, que se alimentan de microorganismos que se encuentran dentro de estos salares. ¿Ya? Pero alguien más que tenga algún ejemplo de patrimonio natural, además del morro, que es efectivamente un ejemplo, pero es muy icónico. Otro que quizás no La sea tan cueva de común. Anzota. ¿Cuál? La cueva de Anzota. Bueno, Ah, muy bien, Carolina. ¿Y por qué podríamos considerar lo que es un patrimonio natural? porque ahí hubo
como usted dijo, una cultura, la cultura chinchorro. Ah, ya, ojo, ojo, no quiero decir que esté mal lo que dice, pero estamos confundiendo o me está adelantando uno de los conceptos. Ah, Porque recordemos de lo que leyó Constanza, el patrimonio natural tiene ciertas características, pero desde otro aspecto. Ahí usted me está metiendo, me está adelantando a la clase, pero está bien su ejemplo, pero lo está mal enfocando con el tema. A eso me refiero. ¿Ya? Pero está bien, pero le está incluyendo un elemento que entonces no lo haría natural, sino más bien cultural. Profe, Eh, ¿y el ¿Sí? lago Chungará? Lago Chungará, ya, ¿y por qué? Porque es como, bueno, no sé, como que no se ha tocado y se ha preservado durante el tiempo y tiene una belleza natural y también me imagino que debe ser el hábitat de especies, Ya, como es una, animalitos. sí, es una formación hidrológica, ¿cierto? Sí, de hecho sí, también. Recordemos que para poder entender un patrimonio natural existen dos ámbitos. Tenemos que ver el origen con el cual tiene este patrimonio, ¿ya? Y el motivo por el cual se considera importante. Ya en este caso, cuando hablamos de origen, puede ser una formación geológica, fisiológica, un hábitat, puede ser un ecosistema, ya que es el origen, ya la formación, que es lo que es en sí, y está también el otro punto que es finalmente el por qué. ¿Por qué no cualquier elemento o hábitat se puede considerar un patrimonio? ¿Por qué en mi casa, en el patio, si tengo plantas, no lo podemos considerar un patrimonio natural, siendo que existe un ecosistema de vegetal? Debe cumplir ciertas características, como se mencionó y como leyó la Constanza, que van desde el tema de la ciencia, del estudio científico, el tema de la preservación por especies que son endémicas o que están en peligro de extinción, y el tema de la belleza natural, ¿ya? Esos son como las dos aristas que nosotros podemos definir que un elemento sea un patrimonio natural, ¿ya? Uno tiene que ver su origen natural en sí, y el otro es la cualidad que tenga, ¿ya? El valor universal, como se menciona acá, que es excepcional, o sea que se da en este lado y no se da en muchos otros lados. Ya vamos a seguir. Entonces yo les mencionaba, acá hay tres imágenes que nos van a poder ayudar a entender cómo se conforma el patrimonio natural desde el punto de vista del patrimonio en sí, del paisaje. Y son tres elementos bastante significativos en la imagen: flora, fauna, paisaje. Esos tres elementos entonces son los componentes de un patrimonio natural, desde la perspectiva de completa, ¿ya? En este caso, en esta imagen se está representando lo que es, ¿alguien sabe qué tipo de cactus es este? Esos son los cactus de candelabro, le dicen, ¿o no? Ahí sí, muy bien, ahí está ariqueña. ¿Es ariqueña usted, Agata, o sí? ¿O no? No, no es ariqueño, sí. Parece Sí, que... profe, sí soy ariqueña. Ah, ya, ahí está, ahí salió la ariqueña. Ya, porque a ver si me hubiera dicho Iquique. Ya. Sí, efectivamente, como dice Agata, y estos cactus son bastante interesantes porque no crecen en cualquier lado. De hecho, crecen a cierta altitud específica. Y cuando se sube más allá no crecen, o cuando se está muy bajo, tampoco crecen. Creo que, no estoy seguro, pero más o menos como alrededor de los 800 a 1200 metros estos cactus crecen porque están justo en la parte en donde se genera esta neblina o camanchaca. Entonces no pueden crecer más alto o más en altitud porque no tienen esa humedad disponible, y no pueden crecer más bajo porque tampoco está la humedad disponible para poder eh, generar esta alimentación en base a la neblina. Está el picaflor de Arica, ¿no? Que también se encuentra ahí, y este paisaje también que corresponde a una ladera, ¿cierto?, de la parte del altiplano, ¿ya? Ahora, existe otro tipo de patrimonio, que es ya hemos visto el natural, y este es el cultural, que se me está adelantando un poco la Carolina. ¿La Carolina fue? Sí, la Carolina se me está adelantando, y justamente como la Carolina se me está adelantando, vamos a pedirle a ella que me pueda ayudar con con la definición de este concepto de patrimonio cultural, por favor, Carolina. Ya. El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales
a los que se les atribuye valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a la siguiente. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo mediante un proceso y o cuando alguien, individuo o colectividad, afirma su nueva condición. Ya, Carolina, antes de que se silencie, ahora entiende quizás por qué yo le decía que las cuevas de Anzota son un patrimonio, pero no natural, por el enfoque que le daba. Entendió más o Sí, menos cuál era el error que está, no, no el error, pero sí la otra percepción que le da. ¿Por qué no, por qué le dije que no era un patrimonio natural? Cuando usted me dio este argumento de las cuevas de Anzota. porque acá dice que forman parte de prácticas sociales. En el otro caso era como, explicaba como que, no sé si estoy bien, pero como que eran formaciones geológicas o que eran bellas a la vista o algo así. Ah, ya, ya. En este caso es como que me habla más de lo que es, bueno, como la cultura del chinchorro, una práctica social, Sí, algo justamente. así. No sé si me Sí, expliqué está bien. bien, está bien. Quizá ocupó muchas palabras, pero en el fondo se entendió la idea. Ya, ahora recapitulando, efectivamente, cuando yo les di las cuevas de Anzota como patrimonio natural, tenía que ver con el ecosistema, ¿cierto? La belleza, la formación natural que tenía, pero usted me dio un argumento que caía dentro de lo que es patrimonio cultural, porque usted me dijo que ahí se desarrolló la cultura chinchorro, ¿ya? Que tiene que ver con esta frase que dice que se le atribuyen valores a ser transmitidos, ¿ya? De una época a otra, ya como es la cultura. Por eso que en este sentido, cuando usted me dijo en las cuevas de Anzota que era patrimonio natural, estaba errado, porque me estaba dando, y de hecho las cuevas de Anzota cumplen esa doble función. Uno las puede tomar como patrimonio natural o cultural, porque acá, como bien leyó, también dice que el patrimonio cultural pueden ser cosas naturales. No sé, puede ser un cerro, puede ser el morro, también, si es que lo relacionamos con el tema de la guerra del Pacífico, porque tiene un valor cultural que fue transmitido de generación en generación como fue un conflicto bélico. Desde esa perspectiva podemos tomar al morro entonces también como un patrimonio cultural. Ahora, consulta, ¿qué otro tipo de patrimonios culturales, de acuerdo a lo que hemos visto acá, poseemos en nuestra ciudad? Alguien me había mencionado un ejemplo de un edificio, no, no me acuerdo qué edificio me dijo. ¿Qué ejemplos de Profe, patrimonio? yo tengo una pregunta. Dígame, pregúnteme. Eh, Dentro del mall hay como una casa que no la destruyeron. No sé bien, la verdad, como que me suena, pero no estoy bien informada, pero parece que eso era algo como un patrimonio que no podían como echarlo abajo o algo así. Sí, efectivamente. Pasa muchas veces de que cuando uno genera una construcción, tiene que ver con las leyes de patrimonio y bienes nacionales, que cuando se está construyendo algún proyecto, se mueve tierra, y ha pasado muchas veces acá en Arica, de hecho en la parte donde está el galpón ¿dónde está? Esto del ferrocarril, donde está al frente de la playa Chinchorro, al frente hay unos ferrocarriles, ¿no? Ahí se estaban haciendo un proceso de remodelación hace un par de años atrás que tuvo que detenerse completamente porque mientras estaban excavando encontraron restos de momias. Y no encontraron una que otra momia, encontraron muchas momias. Y Igual finalmente que la isla del Alacrán, po. también pasó, y finalmente tuvieron que detener todo el proceso y tuvo que llegar el equipo antropológico, el equipo, qué sé yo, dedicado a lo que es la extracción, ¿cierto? Y el tema de la cultura de chinchorro, a poder hacer una investigación, a levantar una investigación, y cuando termine esa investigación y se verifique de que efectivamente se pudieron rescatar todos los vestigios culturales y no queda ni uno más, recién la empresa tiene visto verde, y para eso pueden hasta ocurrir años, ¿ya? Sí, pero sí tienes razón, el tema de la casa ocurrió lo mismo en el mall. El mall tuvo el permiso de poder construir y apropiarse de todo ese terreno o ese espacio,
con la única condición de que esa casa, como es un patrimonio cultural, no se tocaba, o no se tocaba. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podemos tener de patrimonio cultural? Uno más. La Catedral San Marcos. Ah, muy bien. Construida por el mismo que construyó la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Dice la Eiffel. historia. Sí, profesor, a todo esto, a la Fernanda Carvajal se le cayó internet, por si acaso. Estaba la clase de recién. Ya, Problema de ya, internet. ya, gracias por avisarme. Chuta, sí, ha estado mala la señal. Incluso a mí ayer igual se me cayó como 3 veces el internet en mi casa. Pero gracias por avisarme, Nicolás. Sí, Eh, profe. no problem. Efectivamente, entonces vamos a darnos cuenta que el patrimonio cultural, en este caso, hemos estado hablando y hemos estado refiriéndonos a elementos que son tangibles, ¿ya? Pero como leyó Constanza, perdón, Carolina, podemos ver que pueden ser tangibles también o intangibles. En este caso solamente hemos mencionado los que son tangibles, ¿ya? Y efectivamente acá vamos a entender un poquito más esta definición, dice que es el patrimonio cultural tangible, ¿ya? Todo lo que se puede tocar, todo lo que es un inmueble, ¿ya? Los edificios, los lugares arqueológicos, como habíamos mencionado lo de las momias Chinchorro, estos edificios el que estaba en el mall que no se tocó, conjuntos históricos, entre otros y bienes muebles como cuadros, esculturas, instrumentos musicales, las artesanías y mucho más. Acá hay una imagen de lo que es la iglesia de Parinacota, que también les había mostrado en la clase anterior, pero esta es otra foto desde en la perspectiva de enfrente de la iglesia. La otra vez le había mostrado la torre con la campana, que una vez había entrado y la toqué y me sentí realizado como profesor de historia. Eh, ya, esta imagen también habíamos dicho de que tiene un valor, ¿cierto?, cultural, porque no solamente la construcción de la iglesia, sino que también existe mucho mito y mucha historia en torno a esta iglesia respecto a la mesa, que es este mito de esta mesita que le gusta bailar, ¿cierto? Mesa que más aplaude y toda la otra. ¿Ya? Y por otra parte está también el patrimonio cultural intangible, que para ello le vamos a solicitar. ¿Quién no ha leído? Belén, ¿puede activar su micrófono usted? Ya, parece que la Belén tiene problemas con el micrófono. Fernanda López, ¿puede? Ya, la Belén quiere tratar de hablar, pero no le sale el audio. Ya, vamos a pedirle a la Nara, ya. Sin ofender, pero el dicho dice más vale diablo conocido que por conocer la Nara. Yo sé que tiene el micrófono ahí activo. Nara, ¿me puedes ayudar con la definición, por favor, de este patrimonio cultural intangible? Sí, profe. Patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural intangible, es decir, que no se puede tocar porque no son cosas materiales, son bailes, idiomas, las celebraciones y fiestas, las comidas y su forma de preparación, las canciones y sus melodías, los oficios tradicionales y mucho más. Este tipo de patrimonio cultural se transmite de generación en generación y por lo tanto, de eso depende su persistencia en el tiempo. Muchas gracias, Nara. Antes de que silencie el micrófono, eh, ¿qué tipo de patrimonio cultural usted nos podría ejemplificar que tenemos acá en nuestra región, a nivel local? Que sea very typical Chilean, Arica. Eh, Podría ser la Virgen de... ¿Dónde se van? Ay, ahorita se me fue el nombre. Pero esa. Sí. Ah, la Virgen de las Peñas. Ujú. Pero la Virgen de las Peñas, usted se O el refiere. carnaval. Ya, ahí sí, sí, que cuando le iba a preguntar por la Virgen, no sé si se refería a la iglesia, a la estatua, a la celebración. No, las celebraciones, sí, Ah, ya, la pero el carnaval celebración. sería mejor porque es como más de acá, América. Ya, el carnaval también, ya que es una representación en este caso del baile, ya, o folclórica. ¿Qué otro ejemplo de patrimonio cultural podemos tener? Eh, Aquí en Arica, Ujú. eh, Platos de comida también decía que puede ser, comida, preparaciones.
¿Alguna vez he escuchado sobre el mondongo? No, No. no, Calapurca, tampoco. guatia, Mm, no. no, Oh, qué terrible. Ya, voy a tener que llevarlo con Panchito Saavedra para que aprendan de lugares que hablan. Bueno, todos los que les acabo de mencionar, Nahara, son platos de comida. ¿Ya? El mondongo es un plato típico del Valle de Azapa, especialmente porque es un plato que está relacionado con la cultura afro. En ese tiempo que llegaron los primeros esclavos en Arica, en la ruta del esclavo, llegaron al Valle de Azapa a trabajar en lo que son las huertas o las chacras, y como los esclavos no podían comer lo mismo que los patrones cuando hacían su alimento, por decir, comían un vacuno y le botaban las vísceras y las patitas y las guatitas, que esas cosas no se comen. Finalmente los esclavos tomaban esas comidas y las preparaban, y hay un plato que es en base de vísceras, de guatitas, ¿cierto? Y entrañas, que se llama mondongo. ¿Ya? Y que hasta el nombre tiene que ver con la cultura. Y que quizás nosotros más popularmente, o un derivado del mondongo, que no es lo mismo, sí, puede ser el picante de guatita, ¿no? Picante de guatipata, eso sí lo han escuchado, me imagino. ¿Ya? Ese es un derivado de este plato originario que es el mondongo. El otro plato que yo le mencioné, que es la calapurca, es una especie de sopa calórica que se come mucho en el interior de Arica, por un tema de que hace frío y existe el metabolismo distinto. Entonces estas sopas que son muy calóricas, en base a carne, ¿cierto? A cordero, que son ricas, ¿ya? Es bastante típica. Y el tercero que yo les mencioné, que es la guatia, que es un alimento que, para poder entenderlo, es una especie, es como el primo del curanto acá en el norte. Así como en el curanto es cocinar en un hoyo, ¿cierto? En el piso, en el suelo. La guatia es el mismo proceso, pero que se hace acá en el norte. ¿Ya? Es una especie de, le dicen el curanto nortino también, ¿ya? Que son herencias y patrimonios culturales que corresponden al mundo intangible. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta respecto al patrimonio cultural intangible. Aprovechen de hacerlas ahora. Yo prefiero. Dígame, Paula. Lo primero que quería decir es que si algún día llegamos a salir de esta pandemia, tenemos que ir a hacer salida a terreno, profe. Sí Sí a o todo, sí. sí a todo, sí a todo. Yo de hecho, ¿sabes lo que quería hacer? Yo quería ¿Qué quería llevarlos ser, profe? a la universidad. Ah, yo quería ser profe. Yo quería llevarlo a la universidad a una clase. Quería conversar quizás con algún profesor o con algún, bueno, mis profesores que me hicieron clase, yo creo que están todos jubilados. Pero conversar con algún docente simpático que nos permita participar de una clase en la universidad, una clase universitaria. Qué entretenido. Sería Profe pega. interesante, ¿no? Y ahí se van a Nosotros dar este año cuenta la creíamos que íbamos a ir a diferencia. Humberstone, profe. También habíamos Nos conversado había con la prometido profesora ir a Edna. Humberstone. Con la profesora Edna también habíamos hablado de este proyecto también, pero lamentablemente las cosas no se dieron. Y después Eh, vamos a comer algo. miren, bueno, me voy a salir un poco de contexto, pero cuando yo empecé esto electivo, por lo general siempre hacía una salida a terreno, y cuando hice una salida a terreno, me acuerdo, llevé a los niños al McDonald's, ahí terminamos, y les compré un helado a todos. Pero no un helado, así un conito, pues, no sé, un sundae, les compré, me acuerdo. Ya, profe, ahora Y usted, el próximo Grande el profe año. Serra. Exacto, se raja usted. ya, si es que Grande, podemos profe. salir, si es que dan electivo y si ustedes pueden participar. Profe, queda pendiente, queda pendiente. Pero No, no con. de verdad, yo me comprometo, si es que el otro año seguimos con algún tipo de electivo. No creo que hagamos comprensión histórica porque no se pueden repetir el mismo tema con los cursos. Tendría que ser sociedad, el de sociedad o el de economía. Y ahí puedo organizar una salida a terreno y podemos ir a finalizar ahí al McDonald's. ¿Ya? Yo me Podemos comprometo, ver si cómo está nuestra economía en el McDonald's. pueden aprender sobre el capitalismo. Ya. Pero bueno, ¿hay alguna otra duda o consulta? La Paula me había preguntado sobre eso, Sí, sí, yo le iba a preguntar algo. que nos desviamos después. Que, por ejemplo, y dice que pueden ser idiomas. ¿El Aymara podría ser un patrimonio cultural intangible? La lengua sí, de hecho lo es. De hecho, existe un programa dentro de la educación en Chile en que no solamente la Aymara o la Aymara
sino también el cacán, el kunza, el mapudungún, son lenguas que se pueden reforzar en algunas poblaciones en donde hay un porcentaje importante de parlantes, ¿cierto? O ascendentes a la cultura. Hay colegios en donde existen profesores de lengua aymara en la actualidad. En la universidad existen profesores que están contratados solo por el hecho de que saben aymara. Y son los que lo ocupan para hacer rituales o festividades como las paguas, que son como estas ceremonias de bendición que se hace cuando hay algún evento importante, cuando hacen el Mashakmara, o cuando hacen la Quilpa o la Quilpala, o cuando hacen los martes de Chaya. Se realizan todos estos rituales que tienen que ver con lo intangible, ¿ya? Y sí, el idioma también lo es. Sería interesante, bueno, el perfil del colegio igual no es tan multicultural, porque no está dentro de sus sellos, pero no por eso quiere decir que no se pueda aprender en cuanto a esto. De hecho, el tema que estamos tocando ahora, que tiene que ver con la cultura local, y debe ser esto porque finalmente la cultura local de Arica es una cultura, yo creo que Arica es la ciudad más multicultural de nuestro país. Usted me dice, no, pero es que en Santiago hay haitianos, hay peruanos, sí, pero Arica es más multicultural porque acá es donde se expresan todas las cosmovisiones. En Santiago el haitiano no te anda bailando sus bailes típicos, el haitiano va porque está buscando una nueva oportunidad de vida, está trabajando, quizás en la alimentación, en otro aspecto se va a ver, pero acá en Arica se da esa facilidad de que existe una multiculturalidad. Tenemos un carnaval que todos los años invita a todo el mundo, incluso han llegado bailarines del Ecuador, Argentina, no Brasil, todavía no, pero Bolivia, Perú, de Chile, a bailar. Y es una fiesta a la interculturalidad, que quizás en Santiago no se da acá. ¿Ya? Por eso es importante que cuando hablemos de patrimonio, hablemos también de interculturalidad, que a pesar de que quizás en el colegio no sea, como insisto, por el perfil que tiene el colegio, por sus sellos, más que el tema de la inculturalidad se va en otro aspecto, pero no por eso no se puede tocar este tema. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta o otra duda? Ya. Si es que no, el silencio toca. Vamos a hacer con ustedes esta actividad, ya me quedan 15 minutos para que podamos hacerlo. ¿Ya? Dice, escoge alguna expresión de patrimonio o memoria en tu localidad. Recordemos que el patrimonio también puede ser algo intangible, una historia, un mito, una leyenda, una leyenda urbana, como quieren decir, también puede ser parte del patrimonio. Dice, elabora un análisis sobre su historia y el aporte de ese conocimiento a la comunidad completando el siguiente cuadro. ¿Ya? Acá yo les puse un ejemplo del morro, porque no quiero que me hablen del morro, por eso lo puse de ejemplo. Dice patrimonio natural, puse morro de Arica, que le atribuye el carácter patrimonial, y acá justamente lo que estamos justificando al inicio de la conversación, cuando la Paula me habló de las cuevas de Anzota, y le dije la diferencia ahí. En este caso, se considera el Morro de Arica un patrimonio natural. Yo lo estoy viendo desde la perspectiva natural porque es una formación física natural con orígenes geológicos, la cual posee una belleza estética natural. Yo acá hubiese puesto el Morro de Arica también como un patrimonio cultural, pero cuando a la hora de justificar o atribuir el carácter patrimonial no hubiese puesto esto, tendría que haber puesto otras cosas. Ha sido un espacio histórico en donde se ha desarrollado, no sé, un conflicto, y ahí quizás ya toma otro aspecto natural, sino más bien cultural. ¿Ya? Y finalmente acá dice que rol cumple en la memoria del territorio, pues está íntimamente relacionado con un pasado histórico que evoca emociones y sentimientos patrióticos en la comunidad y el país. O sea, el morro, efectivamente, a pesar de que es un patrimonio natural, pero en la memoria, más que el hecho de ser el morro, está ahí el morro, tiene que ver con esto, ¿cierto? El morro es una relación directa de patriotismo, ¿ya? De hecho, hasta le pusieron una bandera encima del morro. Es como, no sé, es como que le pongamos una bandera ahí al humedal, ¿cierto? No tendría sentido el humedal con unas banderas chilenas, pero al morro le pusieron sí porque más que cumplir el objetivo del patrimonio natural, el morro, dentro de nuestra memoria en el territorio, tiene un protagonismo más bien histórico, ¿cierto? Y patriótico. Ahora, en base a este ejemplo, ustedes me van a tener que completar este cuadro con otro ejemplo de patrimonio natural
patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. Y hacer esta misma dinámica del cuadro. Ya les voy a dar entonces unos 10 minutos para que lo puedan realizar. Yo mientras tanto voy a pasar la lista rapidito para que Profe, dice la Connie que se descargó el computador. ya. Ah, ¿verdad? Se desconectó la Constanza. Ya, vamos a sacar la fotito ahí. Ya, ¿hay alguna consulta o duda respecto a la actividad? ¿O solamente la proyecto nomás para que la puedan ver? Ya, ahí la voy a proyectar para que la puedan trabajar. Les voy a dar entonces 10 minutitos para que la puedan completar y voy a ir preguntando a los compañeros cómo les fue. Chicos, recuerden que nuevamente la profesora Pía me está escribiendo de que les recuerde de que el día viernes no hay clase, ya de acuerdo al calendario. Habíamos conversado ese tema, pero como le dije que se lo iba a decir de nuevo, ya se lo estoy avisando. Profesor, disculpe, ¿qué hay que hacer? Que se me cae el internet. Ya, sí, no hay problema. En preguntar no hay engaño. Como habíamos visto los diversos tipos de patrimonio, ahora lo que vamos a hacer es este cuadro para poder ejercitar un poco la interacción del tema. Hay que completar el cuadro. Yo les puse un ejemplo acá de cómo se hace. Repetí uno de los temas que es, o de los ámbitos que es el patrimonio natural, puse el Morro de Arica, porque es considerado un patrimonio natural y yo le puse el elemento por el cual, o el concepto por el cual se considera patrimonio natural. Habíamos conversado que el Morro de Arica nosotros lo podemos tomar de diversas perspectivas, no solamente natural, sino también cultural. Pero en este caso lo estamos trabajando como natural porque es una formación geológica, ¿cierto? Una formación física natural, el cual, como dice acá, posee una belleza natural, estética. Por eso es natural. Ya no lo estoy tomando del aspecto cultural. Ahora, la segunda parte dice que qué rol cumple en la memoria y el territorio, o sea, por qué existe esa relación entre este elemento, que es el morro, y las personas o la población. Y acá yo le puse el porqué. En este caso es porque este elemento se relaciona principalmente con un pasado histórico y que tiene o evoca sentimientos patrióticos, ¿cierto?, a la comunidad. Ahora, este mismo ejercicio hay que realizarlo con cada uno de estos elementos de los patrimonios. Ahora acá en patrimonio natural me tienes que poner, no sé, otro ejemplo, por decir el humedal, ¿ya? Acá patrimonio cultural material, poner algún ejemplo, completar el cuadro de la misma forma y en el patrimonio cultural inmaterial también poner un ejemplo y completar el cuadro, ¿ya? Ya, profe, gracias. De nada. Paula, dígame. Lo que pasa es que cuando dijo el humedal,
me puse a pensar en que en Caleta Víctor también tiene una parte que es como un humedal. Y me acordé de que ahora están como cuidándolo porque había una persona que estaba construyendo y como desarmando ese lugar y que estaba protegido y no debería ser así. El Pero humedal. me puse a investigar y salía de que estaba más bien protegido porque ahí había restos como las momias, Ah, que pero era estamos por eso. hablando de Caleta Vítor o del humedal de Arica. Porque también el No, no, humedal no. hubo intervención. Ah, ya, Caleta Vítor, sí. De hecho, en Caleta Vítor está esta estatua gigante de la momia sin chorro también. Sí, entonces, no, ahí está. No es en Camarones, ¿no? En Caleta Vítor también hay. Ah, ya. Bueno, pero estaba pensando, estaba buscando y salía de que ahí había restos también de momia y de momia chinchorro. Entonces, eso no sería un patrimonio natural, ¿no? Por eso justamente comentaba el tema del ejemplo del morro, porque dependiendo de la perspectiva, tú lo puedes juzgar como patrimonio natural o cultural. En este caso, a la Constanza yo le hice la corrección porque cuando hablamos de las cuevas, bueno, hablando del morro y de las cuevas de Anzota como patrimonio natural, ella me argumentó, ¿cierto? O cuando en esta pregunta dice, ¿qué le atribuye el carácter patrimonial? Ella me dio respuesta justificando que era un patrimonio cultural, en ese sentido. Ahora, si tú me pones perdón, Caleta Vítor como patrimonio natural, tú no me puedes acá justificarme en esta parte donde dice que le atribuye el carácter patrimonial porque existen las momias chinchorros, porque eso no tiene que ver con el carácter del patrimonio que tú estás escogiendo. Si tú pones que las cuevas, estoy con las cuevas de Anzota, si tú pones que Caleta Vítor es de patrimonio cultural material, ahí tú puedes justificar que es por el tema de las momias. Pero si tú pones que es patrimonio natural, no puedes poner esa justificación, tienes que poner otra, que tiene que ver con Ah, ya. del ámbito del ecosistema, del paisaje, ya de la belleza, del estudio científico o de la flora y la fauna. No sé si se entiende. Ya. Dependiendo Sí, sí, del se ámbito entiende que tú súper vas a bien. ocupar, tú tienes que dar la justificación que corresponde al ámbito que tú le estás determinando, ¿ya? Ya. Gracias. Y justamente ahora iba a hacer que podíamos terminar la actividad porque me quedan 3 minutos, ya el tiempo se nos fue volando en esta clase, pero más que preguntar un ejemplo de patrimonio natural, me encantaría poder preguntar un ejemplo de los otros dos, ya que es del patrimonio cultural material e inmaterial. ¿Alguien tiene algún ejemplo de, o haya llegado a completar la parte del patrimonio cultural material que le gustaría compartir o desea revisar? ¿O del patrimonio cultural inmaterial? A lo mejor sé que de repente el tiempo es un poco escaso cuando trabajamos acá, pero podemos ir desarrollándolo. Me interesaría que ahora, aunque sea, podamos plantear ejemplos. Ya vamos a pedirle a Ágata Ay, justo se olvidó el micrófono. Ya. algún ejemplo de Por patrimonio cultural ejemplo, material. eh, no sé, los chumbeques. Eso, no, no es de acá. Eso de Arica, de Iquique, me confundí. El Chumbeque es más de Quique, debo Sí, reconocer ¿cierto? Es eso. más de Iquique. Sí. Ojo, Eh, material, material. eh, oh, no sé. No sé, pero profe, del inmaterial podría ser como algún baile, no sé, por el tumbe y todo. Ya. El tumbe. Ah, ya. El tumbe, el baile el tumbe, vamos a poner. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿la Casa Bolognesi es un patrimonio cultural material? Sí. La ex ¿Sí? casa de Bolognesi, porque ya no es del. Era. Sí, pero bueno, la casa Bolognesi sí. Pero a ver, ya pongamos ese ya. Tenemos entonces dos ejemplos. Vamos a pedir entonces a Carolina y a Ágata que puedan desarrollar los ejemplos que han dado, ¿ya? En este caso, el patrimonio cultural material vamos a poner la casa Bolognesi, ¿ya? Ahora, creo que así se escribe Bolognesi, espero. Y el patrimonio cultural inmaterial, el tumbe.
Ágata, ¿por qué piensas que el tumbe le atribuyes esa característica inmaterial? Justifiquémoslo, escribámoslo. Porque es algo que no se toca, algo que no se, eh, Primero, ¿qué es lo que es el tumbe? Definamos eso. un baile regional, se podría decir. Y ahora, ojo que acá el tumbe, recordemos que es un baile que está relacionado con la cultura afro, que es un baile que no es originario de acá, no es autóctono, no es alóctono, pero aún así es cultural, corresponde a un baile introducido, o un estilo de baile introducido en la región, ¿ya? Y entre paréntesis ponemos que no es tangible, ¿ya? Y con eso quizás podemos justificar algo para ir avanzando más rápido, ¿ya? Corresponde a un baile, ¿cierto? Introducido en la región por la ascendencia afro, ¿ya? Y el caso de la casa Bolognesi, Carolina, Es una edificación que se asemejaba a las construcciones del sur del Perú. O sea, bueno, en ese entonces Arica era del sur del Perú. legado histórico de, del tiempo, vamos a poner en que Arica correspondió a territorio peruano. Ya, ya muy bien, ahí más bonito le pusimos. Entonces ya tenemos estos dos. Y finalmente, Ágata, para ir complementando, ¿por qué, qué rol cumple el baile del tumbe dentro del territorio? ¿Por qué es importante en el fondo? Bueno, por lo que yo sé, como más que nada como no sé si será como su propósito o no, pero de lo que yo sé es que cuentan como la historia de cómo vivían la gente afrodescendiente en esos tiempos, porque a través de los pasos, porque por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta ese que es como que pasan como de lado a lado, como recogiendo cosas, es de cómo recogían como la aceituna de los olivos, así. Después otro paso que es como la canasta, eso. Ah, consulta, Ágata, de ¿Mm? repente, no quiero ser prejuicioso, pero de repente puede haber una conexión. Como yo he visto que usted tiene su pelito crespo y todo, ¿usted tiene vínculo étnico con los afro o solamente el pelo crespo? Mm, no sé si identificarme, porque igual, no sé si será como igual apropiación, la verdad, pero sí se podría decir que tengo un poquito porque O sea, es que en el tengo el fondo pelo todos tenemos, crespo. sí, Sí, todos pues, tenemos, pero algunos, por sí, ejemplo, tienen vínculo en base a apellido, abuelos, vínculos quizá un poco más, sí, no, o sea, por lo es menos mi todo mamá documentado. baila en la comparsa, ¿Quién baila en ella en hace, tu casa? mi mamá, Ah, entonces sí hay vínculo. y ella igual es más morena Entonces, claro, y tiene el pelo más porque crespo. con el proceso de mestizaje, obviamente, el tema cuando uno dice negro o afro, existen un matiz de colores que no es negro necesariamente, que existen desde los claros hasta los más oscuros. Pero, claro, puede ser de que efectivamente hay un vínculo, ¿ya? Muchas gracias. Y ahora sí vamos a terminar porque me pasé con la hora con Carolina. Carolina, ¿cuál es el rol que cumple la casa Bolognesi, de acuerdo a tu percepción? O sea, en su momento, por lo que estaba leyendo, fue un cuartel general de las Fuerzas Armadas peruanas durante la Guerra del Pacífico. Claro, en su momento. Y en la actualidad es como, espera, y en la actualidad es un vestigio, ¿no? Un recordatorio, un registro, pues, un registro eh, de un registro material, ¿no? Material del conflicto de Chile y Perú, ¿ya? O la guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, más que todo esto era la dinámica o la actividad que había que realizar, poner esta comparación entre ambos, ¿ya? Y el de poder establecer el vínculo, ¿ya? Del patrimonio y el rol que cumple en la actualidad, ¿ya?
Chiquillos, les agradezco por la participación. Gracias Carolina, gracias Ágata por participar en esta parte de la clase. Me largué un poquito el tiempo por 5 minutos, les pido disculpas, ¿ya? Pero vamos ahora sí de tener la grabación.